Ok, muchachos, bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Ya hablamos de recipientes a presión del capítulo 8. Ahora vamos a hablar de todas las cargas combinadas que pueden existir, ¿verdad? Ok, básicamente en este caso dibujé un elemento muy sencillo, ¿verdad? Que en un extremo está sometido a torques, a fuerzas normales, ¿verdad? Recordemos que un momento torsionante este, está a lo largo del eje longitudinal, una fuerza normal igual, ¿verdad? Fuerzas cortantes que son paralelas al área, momentos flexionantes que son paralelas al área, y adicional a eso, si este elemento fuese hueco, ¿verdad? O tendría presión, ¿verdad? Le podríamos poner presión, y en este caso sería un elemento cilíndrico, ¿verdad? Si es un elemento de pared delgada, entonces podríamos meter presiones, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede? Bueno, resulta ser que tenemos que estar claros. Aquí hay que recordar la parte estática, ¿verdad? Todo nuestro sistema está estático, es decir, no hay aceleración, ¿ok? Entonces, cualquier sección que yo tome de este elemento va a ser exactamente lo mismo y todo tiene que garantizarme equilibrio estático, ¿verdad? Cuando tenemos elementos de esta manera, podemos decidir dos cosas. Yo puedo tomar esta sección que va desde este extremo hasta acá, la separo y la pongo en equilibrio estático, ¿verdad? Y encuentro cuántos son mis valores, ¿verdad?, de reacciones o cargas internas que deberían de haber en el corte, de tal manera que me garantice equilibrio estático. O bien la otra manera sería, yo sé que todo este sistema está en equilibrio estático, ¿verdad? Por ende ya yo calculé estas reacciones y demás, sé que está en equilibrio estático, ¿ok? No hay necesidad de calcularlas, simplemente traslado todas mis fuerzas al centroide del corte, ¿verdad? Traslado los momentos, ¿verdad? Que son vectores libres al centroide del corte. Nada más que recordar, si tengo fuerzas, ¿verdad? Recordar que esas fuerzas me generan momentos a la hora de trasladarlas a un punto, ¿verdad? Hay unos efectos que deberían de considerarse a la hora de trasladar esas fuerzas al punto. Yo por lo general prefiero simplemente agarrar las fuerzas y trasladarlas. Es exactamente lo mismo. Entonces vamos a hablar un poquito de. Entonces imaginemos las dos secciones, ¿verdad? Yo puedo cortar esto por acá, hacerlo un poquito más pequeño. Vamos a encontrar cuántas son las cargas, ¿verdad? A lo interno del corte, bueno, el corte AA, ¿verdad? Cuánto debería ser, ¿verdad? Entonces, por acá tengo un corte, que es lo mismo, que yo vengo y separo el sistema por este otro lado. ¿Verdad? Que lo hice un poquito más grande nada más. Ok, listo. Entonces, ¿qué sucede si yo tomo la parte esta? Simplemente garantizamos que exista un equilibrio estático, ¿verdad? Entonces, tenemos la fuerza normal, tenemos el torque, ¿verdad? En este caso que existan n cantidad de cargas, todas las cargas. Tenemos nuestras fuerzas cortantes. Yo utilicé el mismo sistema de referencia, Y, X, Z. Entonces voy a llamar las fuerzas cortantes como VY, Vx y los momentos, ¿verdad? Momento en este caso en X y momento en Y. Ok, importante. Entonces ahora, si yo tomo cualquiera de estas dos secciones, yo voy a tomar esta. ¿Qué tengo que garantizar yo? Equilibrio estático. Entonces, todas estas fuerzas cortantes van a ir opuestas, ¿verdad? En esta sección que yo voy a analizar. Entonces, Vx va para allá, Vy va para abajo, N sale para el otro lado. Y adicional a eso vamos a tener los momentos, ¿verdad? Pero, ok, aquí hay que recordar algo, ¿verdad? En este caso, el momento torsionante no hay problema, ¿verdad? Porque está. ¿Ok? Sin embargo, los momentos MY y MX se van a ver alterados, ¿verdad? En este punto, ¿por qué? Porque estas fuerzas, ¿verdad? Me van a generar momentos, ¿verdad? Esta fuerza Vx me genera un momento, ¿verdad? Hacia arriba, entonces por ende el momento de reacción debería de ir opuesto, ¿verdad? Entonces, para garantizar el equilibrio estático. Igual lo mismo sucede con la fuerza Vy, ¿verdad? Me va a generar un momento, con la regla de la mano derecha en este caso. Recordar que yo grabo, ¿verdad? Y giro el video, ¿verdad? Entonces utilizo ahorita mi mano derecha. Igual sale, ¿verdad? Entonces nada más recordar que esto se maneja con la regla de la mano derecha y garantizamos el equilibrio. Entonces acá tenemos que garantizar que la suma de fuerzas es igual a 0 y la suma de momentos es igual a 0, ¿verdad? Simplemente cuando hacemos este otro corte. Yo prefiero utilizar la sección que me queda siempre. ¿Por qué? Porque es más sencillo, ¿verdad? Simplemente, ¿qué hago? Tomo las direcciones de las fuerzas y las llevo ahí, las direcciones de los momentos y las llevo al punto de corte. Y nada más recordar que existe un momento, ¿verdad? Debido a trasladar las fuerzas, hacer la dirección de las fuerzas a ese punto, ¿verdad? O llevar esas fuerzas a ese punto. Entonces, esa es la que yo prefiero utilizar, ¿verdad? Cualquiera de las dos es válida. Solo que hay que recordar esas cosas. Lo primero de la estática, ¿verdad? Por eso estamos acá enfocados en esto. ¿Okay?
Entonces voy a utilizar esto de acá, simplemente la fuerza N, el torque, ¿verdad? En este caso son vectores libres. Mx, pero voy a llamarle a este Mx', ¿verdad? Porque está modificado debido a la traslación de las fuerzas. Voy a trasladar las fuerzas primero. Vy y Vx. Y voy a llamar a estos momentos de manera diferente porque son otros momentos, ¿verdad? Hay que contemplar, ojo, que yo trasladé las fuerzas a ese punto. Entonces tengo esto, ¿verdad? Me va a generar un momento. Entonces ese momento My, ¿verdad? Se va a ver alterado, más bien se va a aumentar. El momento Mx, en este caso, va hacia allá. Y se va a ver reducido el momento Mx, pero vamos a llamar lo que viene para acá, ¿verdad? Simplemente Mx', ¿verdad? Y un My', que son modificados ya, no son los mismos valores. ¿Ok? Y listo. Ahora, ustedes me dicen, profe, ¿cómo hacemos para analizar este montón de cosas? ¿Ok? Recuerden, yo les voy a pedir a ustedes en algún punto, ¿verdad? De esta área transversal, los esfuerzos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo les pido a ustedes en la parte superior del elemento, por acá, un punto. Un punto por acá en la parte superior. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hace, muchachos? Es muy sencillo, vamos a llamar a este punto A mayúscula. ¿Ok? Simplemente. ¿Qué hacemos? Bueno, primero que todo, analizamos el punto A, ¿verdad? Y qué cargas afectan al sistema. Lo que les recomiendo, separen las cargas, es decir, analizo, ¿verdad? Este efecto de A es una superposición de todas las cargas, ¿verdad? Vamos a tener dos tipos de esfuerzos, primero que mente, ¿verdad? Que hemos visto a lo largo del curso que tenemos esfuerzo normal y esfuerzo cortante, ¿verdad? Los que me generan esfuerzos normales van a ser la fuerza normal, ¿verdad? Los momentos que son flexionantes, listo. Que me generan esfuerzos cortantes, el torque y las cargas cortantes, ¿verdad? Que son paralelas al área, ¿ok? Entonces vamos a tener esas dos cosas. Vamos a escribir por acá las ecuaciones generales, ¿verdad? Que vamos a tener para analizar combinaciones de cargas. ¿Okay? A nivel de esfuerzos normales, ¿verdad? Vamos a tener varios. Simplemente la fuerza normal entre el área transversal, ¿verdad? Tenemos el momento más menos My o Mc, llamémoslo como Mc, recordemos que el momento flexionante es máximo en la superficie y C es la distancia a la superficie en cualquier dirección entre la inercia. Y ahora, ¿qué fue lo otro que vimos? Los esfuerzos debido a estas presiones, ¿verdad? El esfuerzo longitudinal, que es PR entre 2T, y esfuerzo de costilla, que es igual a PR entre T. T es el espesor, ¿verdad? Y P es la presión. ¿Okay? Y esfuerzos cortantes, ¿cuáles vamos a tener nosotros acá? Bueno, vamos a tener varios. El de torsión, TC entre J, recordemos que es máximo en la superficie. Y vamos a tener VQ entre I por T, que es el esfuerzo cortante transversal. Ojo, este espesor de acá es el espesor de la fórmula, ¿verdad? Recordemos, simplemente. Y este T de acá es del espesor del elemento, ¿verdad? Simplemente si hay presión, ¿ok? Entonces, lo primero es saber que tenemos dos grandes esfuerzos o dos grandes grupos, que son normales y cortantes. Ok, y en este caso que pueda existir en algún pasador, ¿verdad? Ojo, esta fórmula simplemente de V entre el área se utilizaba para elementos como pasadores o pernos, ¿verdad? O algún tipo de elemento pequeñito, ¿verdad? Porque es un esfuerzo promedio. Cuando analizamos este tipo de vigas o ejes, utilizamos VQ entre I por T, ¿ok? Recordar que el esfuerzo cortante es predominante cuando tengo mis apoyos muy cercanos y el esfuerzo flexionante es más predominante cuando tengo mis apoyos más lejanos, ¿ok? Entonces simplemente tenemos estas fuerzas. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Analizamos el punto A para cada una de las fuerzas, ¿verdad? O las cargas del sistema, ¿ok? Yo analizo una y otra. Por ejemplo, ¿qué va a pasar en el punto A, muchachos? Bueno, vamos a analizar. ¿Qué tenemos en el punto A? Tenemos una fuerza normal debido a N, ¿verdad? Entonces, recordemos que esto es una fuerza promedio. Entonces, en el punto A, vamos a tener diferentes cosas. Importante. ¿Okay? El esfuerzo de A normal es simplemente A. Iniciemos. El esfuerzo debido a NA. ¿Okay? Importante, definir tensión y compresión en esos esfuerzos, ¿verdad?
Y en esfuerzos cortantes también tenemos direcciones. Vean que el esfuerzo cortante de Vx va en este sentido, el esfuerzo cortante de Vy va en este sentido, y el esfuerzo torsionante, recuerden que va en sentido del torque y su dirección es perpendicular al radio, ¿verdad? Es decir, si yo tengo el torque que va saliendo para acá, por ejemplo, si lo veo en este sentido, ¿qué hace? Este es el radio, el torque viene en este sentido y el esfuerzo va para acá en este punto, el esfuerzo viene para acá en este punto, el esfuerzo viene para acá en este punto y así sucesivamente, ¿verdad? Simplemente perpendicular al radio y en sentido del torque. Entonces, sigamos con esfuerzos normales. Vamos a tener simplemente más, porque está en tensión, N entre el área. ¿Okay? Más, okay. Ahora bien, analizamos los otros momentos flexionantes, ¿verdad? ¿Quiénes? No hay presión en este caso, ¿verdad? Si habría presión hay que nada más analizar, ¿verdad? Yo tengo un esfuerzo longitudinal y un esfuerzo de costilla, ¿verdad? Importante, yo si hago un zoom por acá, ¿verdad? Simplemente lo que voy a analizar es el elemento en la parte superior, esta área aquí. ¿Okay? Si yo hago un corte, ¿verdad? Acerco esto, voy a tener diferentes esfuerzos, ¿verdad? Saliendo del plano, voy a tener los esfuerzos normales, todos estos, y nada más que si hay un esfuerzo de costilla, el esfuerzo de costilla viene en este sentido, ¿verdad? En el sentido de la pared, ¿verdad? Para que lo veamos, ¿ok? Paralelo al área de corte, pero es un esfuerzo normal, ¿ok? Listo, ya tenemos el esfuerzo normal. Ahora, seguimos. Analizamos cuál otro momento, el momento MY. ¿Qué sucede? Para cada momento hay que recordar todas las propiedades. Recordemos que si yo tengo un momento en Y, utilizo la inercia en Y y la fibra neutra en Y. La fibra neutra de este MY viene como aquí, ¿verdad? Esta sería la fibra neutra utilizada para el momento MY. Recordemos que cualquier punto que esté en la fibra neutra tiene cero esfuerzo, ¿verdad? Para este momento. Esto, MY no me produce ningún efecto en A. ¿Vieron eso? Hay que recordar las fórmulas. Ahora, vamos a analizar cuál otro momento. MX. La fibra neutra, este caso sería acá, ¿cierto? Del momento MX. Y ahora sí, vean que ahora para este momento MX, ¿qué sucede? ¿Qué me genera? ¿Verdad? De hecho estoy en el punto más lejano, ¿verdad? Entonces me va a generar un esfuerzo. Ok, efectivamente. Compresión o tensión, hay que analizarlo, ¿verdad? Entonces ustedes agarran con la regla de la mano derecha, ¿verdad? En este caso mi mano izquierda, que van a ver en el video. Listo, ¿verdad? Lo que sucede es, este esfuerzo MX, ¿verdad? Si utilizan la regla de la mano derecha, van a ver que en el sistema, ¿verdad? Va a estar saliendo, ¿ok? Si ustedes agarran esto, ¿verdad? Que esto viene en este sentido, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Sale, ¿verdad? Entonces recordemos que habíamos definido de la fibra neutra hacia arriba, lo que sucede es que esta zona es de tensión, ¿verdad? Porque los esfuerzos salen, ¿ok? De esta zona para abajo los esfuerzos entran, ¿verdad? Normales. Entonces hay que tener nada más cuidado con eso. En este caso el esfuerzo normal se suma con el esfuerzo debido al momento MX, ¿verdad? Más MX por un C, ¿verdad? Que sería el punto más lejano, medido perpendicular de la fibra neutra entre la inercia en X. ¿Qué hubiese sucedido si yo analizo un punto por acá abajo? Vean que el esfuerzo normal debido al área es todo promedio, es toda la tensión, pero en este punto de abajo el momento MX me produce compresión, entonces simplemente le agrego un menos, ¿verdad? Eso es todo. Vean que es muy sencillo, simplemente me olvido de todas las cargas y analizo las que corresponden. Esfuerzo cortante igual. ¿Okay? ¿Qué sucede? Bueno, TC entre J, vamos a ver. En el punto A, si yo analizo el punto A en este detalle, ¿verdad? Yo voy a tener un torque que viene en este sentido. Entonces, ¿cómo iría el esfuerzo? Iría en esta dirección. Ojo, vean. Este sería el esfuerzo debido al torque. Importante. ¿Ok? Entonces, el esfuerzo debido al torque va en dirección, por ejemplo, llamémoslo en dirección X, ¿verdad? Nada más para recordar. Este esfuerzo en A vamos a tener, o le ponemos la dirección simplemente, que va hacia allá. ¿Okay? TC entre J. ¿Okay? ¿Qué dirección lleva? Va hacia allá. ¿Okay? Hacia allá, ¿verdad? Ahora, listo. TC, recordemos que el esfuerzo debido a torque es uniforme o es constante, ¿verdad? A lo largo de una misma distancia C, ¿verdad? O de un mismo radio. En este caso, toda la superficie tiene el mismo esfuerzo cortante debido al torque. Ahora, vamos a analizar otro esfuerzo cortante. En este caso, analizaríamos VY, este VY. ¿Qué pasa con VY, verdad? Recordemos, propiedades de esta formulilla.
si viene en Y, utilizo ¿cuál inercia? La inercia perpendicular. Entonces yo debería de utilizar ¿cuál inercia acá si yo utilizo VY? La inercia en X, ¿verdad? Recordar esas cosas. Ahora, ¿qué pasa con VY? ¿Cómo calcularíamos el Q? Recordemos, ¿qué habíamos definido? Para este VY, el T iría perpendicular a la fuerza. Y del T para arriba o del T para abajo es el Q, ¿verdad? En este caso, si yo analizo el Q hacia arriba, ¿verdad? Obtengo que el Q es 0. ¿Okay? Entonces VY no me genera ningún efecto. ¿Okay? ¿Vieron eso? ¿Okay? Es recordar las cosas básicas de cada una de las fórmulas. Ahora vamos a analizar Vx. ¿Verdad? Vx. Vx, ¿verdad? Igual. ¿Qué inercia deberíamos de utilizar para Vx? La inercia en Y. Recuerden que la inercia perpendicular a la fuerza, en dirección perpendicular a la fuerza en este caso. ¿Okay? Igual, recordemos que todo está en el centroide, ya habíamos definido previamente el centroide y todo. Entonces, para Vx utilizamos una fibra neutra que es perpendicular a Vx. Utilizamos la inercia que es perpendicular a Vx. Y adicional a eso, vean lo importante. ¿Qué pasa en el punto A? El punto A pasa justamente sobre la fibra neutra de Vx, ¿verdad? Que está asociado a la fuerza cortante Vx. Y recordemos que esta fórmula tiene dos condiciones cuando es máxima, ¿verdad? ¿Okay? Cuando Q está en la fibra neutra o cuando el espesor sea mínimo, ¿verdad? ¿Okay? Entre más yo me aleje de la fibra neutra, el Q va a ser menor, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, bueno, para este caso, ¿cómo le solicité el punto A? Este Q, ¿okay? Simplemente realizamos ¿qué cosa? Vemos la fuerza Vx, ¿verdad? Si yo hago un zoom por acá, Vx viene en este sentido. El punto A está por acá arriba. Hacemos el corte, ¿verdad? Utilizamos la inercia en Y. La fibra neutra iría en Y para este momento, ¿verdad? Y el T, ¿verdad? Simplemente era que era perpendicular a la fuerza y que contuviera el punto, ¿verdad? En este caso trazamos una línea perpendicular a la fuerza que contenga el punto A. Y lo que esté para arriba o para abajo es el Q. Entonces, ¿cuál sería el Q acá, muchachos? El Q sería cualquiera de las dos partes, una u otra. Entonces, simplemente ahora el Q lo sacamos con el centroide de este semicírculo, ¿verdad? Que es 4pi entre 4r entre 3pi. ¿Verdad? Simplemente la distancia del centroide por su área respectiva, que sería medio círculo, ese sería el Q. ¿Ok? Y listo. ¿Qué dirección lleva él? Este sentido. ¿Ok? Para acá. Entonces, más Vx, ¿verdad? Por este Q respectivo, entre la inercia, ojo, perpendicular Y. En este caso no hay problema porque en un elemento circular la inercia es la misma, pero en un elemento que no sea circular sí hay que tener cuidado por el T. En este caso el espesor simplemente es un radio, ¿verdad? Un diámetro. Cosas importantes, muchachos, vean qué sentido lleva este VQ, este Vx, sentido, el esfuerzo cortante de Vx va en sentido de Vx. Entonces, ¿qué pasa acá si uno va en este sentido y el otro viene en contra? Se restan, ¿verdad? ¿Y qué dirección va a quedar el esfuerzo cortante neto? En la dirección del más grande. Eso es todo lo que se hace. Si hubiésemos analizado el punto de abajo, ¿verdad? ¿Qué pasa acá con el esfuerzo cortante debido al torque? Va hacia acá. Entonces ambos se hubiesen sumado, ¿ok? Entonces vean, muchachos, es muy sencillo. Simplemente recordemos las fórmulas, muchachos, y cada una de ellas. Analizamos cada una por aparte, separamos esfuerzos normales y esfuerzos de cortantes, ¿verdad? Respetamos sus direcciones y todas las directrices asociadas a cada una de sus fórmulas, ¿verdad? Vean que yo aquí las puse generales. Entonces ustedes nada más recordar que para un momento, un esfuerzo flexionante, yo utilizo el momento en la dirección de la fuerza, el esfuerzo debido a un momento, utilizo el momento en esa dirección, el momento de inercia en esa dirección y el c medido perpendicular, ¿verdad? La fibra neutra de ese momento, ¿verdad? Con respecto al t, ¿verdad? Las direcciones que acabo de mencionar a lo largo del video y usualmente el que más les cuesta es este, ¿verdad? Pero es porque combinan otras cargas, no, o sea, yo me especializo o me dirijo o focalizo mi atención en una de las cargas, ¿verdad? Vx o Vy y trabajo con solamente esa, ¿ok? Entonces, esto sería, muchachos, la materia de cargas combinadas, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio pequeño, pero es bastante sencillo, ven que simplemente manejar bien las fórmulas, ¿ok? Manejar bien los conceptos, ¿verdad? También. Entonces, los dejo, tengan una buena tarde. Muchísimas gracias.